Muchos problemas de probabilidad podemos resolverlos mediante tablas de contingencia. Es una tabla de doble entrada en la que en el centro encontramos las probabilidades de las intersecciones de los sucesos y en la periferia obtenemos las probabilidades totales de cada suceso. Conociendo ciertos datos de la tabla podemos obtener el resto. Para calcular la probabilidad de la intersección de dos sucesos, tenemos que recordar la fórmula de la probabilidad condicionada. Despejando de dicha fórmula se obtiene que la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de que ocurra B sabiendo que ya ha ocurrido A. Vamos a dar una nueva definición de independencia de dos sucesos relacionándolo precisamente con la probabilidad condicionada. Decimos que A y B son independientes si y solo si la probabilidad de que ocurra B sabiendo que ya ha ocurrido A es igual a la probabilidad de que ocurra B, es decir, que B no depende de que haya o no haya ocurrido A. Sustituyendo esa nueva definición de independencia en la fórmula de la intersección obtenemos la fórmula ya conocida, que la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B si A y B son independientes. En el caso de tres sucesos se tiene que la probabilidad de A intersección B intersección C es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de que ocurra B sabiendo que ya ha ocurrido A por la probabilidad de que ocurra C sabiendo que ya ha ocurrido A y B a la vez. En general, la intersección de n sucesos es la fórmula que aquí os muestro. Las experiencias aleatorias compuestas son experiencias aleatorias que se pueden dividir en otras experiencias aleatorias más sencillas. A esas experiencias aleatorias más sencillas las denominamos fases. Un sistema completo de sucesos es un conjunto de sucesos cuya unión es el total, es decir, el espacio muestral, y que son incompatibles 2 a 2, o lo que es lo mismo, la intersección de cualesquiera dos de ellos siempre da como resultado el conjunto vacío. El primer resultado importante que vamos a ver es el teorema de la probabilidad total. Dado un sistema completo de sucesos y un suceso A, tal como se muestra en el ejemplo, se cumple que la probabilidad de A es igual a la suma desde el primero hasta el último de las probabilidades de los sucesos del sistema completo por las probabilidades condicionadas de que ocurra A sabiendo que ya ha ocurrido cada uno de los sucesos del sistema completo. El segundo resultado teórico importante es el teorema de Bayes. Dado un sistema completo de sucesos y un suceso A, tal como se muestra en el ejemplo, el teorema de Bayes nos permite calcular la probabilidad condicionada de que ocurra cualquiera de los sucesos del sistema completo sabiendo que ya ha ocurrido previamente el suceso A. Llamaremos probabilidades a priori a las probabilidades de que ocurran cada uno de los sucesos del sistema completo. Llamaremos verosimilitudes a las probabilidades condicionadas de que ocurra el suceso A sabiendo que ya ha ocurrido cada uno de los sucesos del sistema completo. Y llamaremos probabilidades a posteriori a las probabilidades condicionadas de que ocurra cada uno de los sucesos del sistema completo sabiendo que ya ha ocurrido el suceso A.
La manera de trabajar con las fórmulas anteriores, con el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes, se simplifica gracias a los diagramas de árbol. Es una representación gráfica del problema que nos permite obtener esas probabilidades de manera sencilla. Vamos a ver un ejemplo con una experiencia compuesta en dos fases y para ello vamos a dibujar el diagrama de árbol. En esta primera fase colocaríamos las probabilidades de que ocurran el suceso A y la probabilidad de que ocurra el contrario del suceso A. En esta segunda fase colocaríamos por un lado la probabilidad de que ocurra el suceso B sabiendo que ya ha ocurrido el suceso A, la probabilidad de que ocurra el contrario del suceso B sabiendo que ya ha ocurrido el suceso A, la probabilidad de que ocurra el suceso B sabiendo que ha ocurrido el contrario del suceso A y por último la probabilidad de que ocurra el contrario del suceso B sabiendo que ha ocurrido el suceso contrario al de A. En un diagrama de árbol obtendremos la probabilidad de la intersección de sucesos multiplicando las probabilidades de cada rama. Para obtener la probabilidad de A intersección B, multiplicamos las probabilidades de la primera rama. Para obtener la probabilidad de A intersección con el contrario de B, multiplicamos las probabilidades de la segunda de las ramas. Para obtener la probabilidad del contrario de A intersección B, multiplicamos las probabilidades de la tercera de las ramas. Y por último, para obtener la probabilidad del contrario de A intersección con el contrario de B, multiplicamos las probabilidades de la cuarta rama. La probabilidad total de un suceso la obtendremos multiplicando las probabilidades de cada rama donde aparece el suceso y sumando los resultados obtenidos. En nuestro árbol, para obtener la probabilidad de que ocurra el suceso B, lo que haremos será multiplicar las probabilidades de la primera y la tercera de las ramas y sumar ambos resultados. Para obtener la probabilidad del suceso contrario a B, lo que haremos será multiplicar las probabilidades de la segunda y la cuarta de las ramas y sumar ambos resultados. Las probabilidades a posteriori las obtendremos directamente aplicando el teorema de Bayes, es decir, dividiendo la probabilidad de la intersección entre la probabilidad total de que ocurra un suceso.